Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estaremos hablando del libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Veremos nosotros cuando David censa al pueblo, ¿verdad? Eh, Estaremos hablando de este capítulo tan importante, ¿verdad? En el cual se aprenden cosas. Y voy a orar para que el Señor me dirija, para que pueda yo traer, ¿verdad?, la palabra conforme es la voluntad de Dios. Porque Él envía la palabra para lo cual Él tiene ese propósito, ¿verdad? Y Él sabe. Así que voy a llevar una oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. En estos momentos humildemente, Señor, me pongo como instrumento para que tú, Señor, seas el que hables. Que tú seas, Señor, el que dirijas, Padre, esta palabra. Esta palabra que es vida, esta palabra que es espíritu. Te ruego que reprendas al enemigo, Señor, al espíritu inmundo. Repréndelo, no tenga parte ni suerte, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego que toda interferencia sea deshecha, Señor, y solamente tu Espíritu Santo, Señor, sea el que dirija esta enseñanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, oh Jehová, Dios todopoderoso, Jehová, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Tú eres todo para mí. Te ruego en el nombre de Jesús que me dirijas y toma control, Señor, en estos momentos que voy a leer tu palabra. Amén y amén. No había podido yo traerles la palabra, no había podido venir a compartir con ustedes la palabra porque tuve percances, tuve situaciones de salud, pero ya estoy muy bien, gracias a Dios y a las oraciones de cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que me han tenido siempre en oración. Gracias, les agradezco con todo mi corazón, ¿verdad? Y a ese grupo maravilloso, unidos orando, que siempre están levantando un vallado para clamar al Señor por cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga a cada uno. El Señor conoce sus nombres y los conoce a cada uno. Que Dios les dé bendiciones hasta que sobreabunden. Bueno, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Vamos a estar hablando del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Así nos lo describe la palabra, que Dios, ¿verdad? Así lo mira como en la palabra está escrito, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tuvo una relación con Dios siempre muy cercana. Un hombre que cuidó ovejas, ¿verdad? Y que las defendió del lobo, del oso, de los animales salvajes, que Él expuso su vida por cada oveja. Un hombre que al igual que nosotros tuvo sus fallas, al igual que nosotros, ¿verdad? Tuvo situaciones que nos enseñan a nosotros que realmente si un hombre de la Biblia como David, ¿verdad? Tuvo fallas, pecó, falló, pero también fue de victoria en victoria. Entonces eso nos enseña a nosotros que también nosotros, ¿verdad? Aunque somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y que al igual, ¿verdad? Que David, somos humanos y estamos propensos a fallar, como dice la palabra, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces somos solamente personas que estamos tratando, ¿verdad? De agradar a Dios, personas imperfectas, pero que en las manos de este Dios tan grande, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Y también nos dice que fuera de Él nada podemos hacer. Somos seres dependientes de Dios. No se nos debe de olvidar que dependemos de Él para todo, ¿verdad? Que gracias a Él tenemos este aliento de vida, este oxígeno que nos permite, ¿verdad? Respirar y estar vivos. Pero somos dependientes de Dios. Nada podemos hacer sin Él. Y Él nos lleva de victoria en victoria. Situaciones que se nos presentan de pruebas, ¿verdad? Las vamos pasando para estar listos para la próxima.
El caminar cristiano no es fácil. El caminar cristiano, ¿verdad? Es pues difícil, difícil porque tenemos una lucha. Tenemos lucha esta carne, esta carnalidad con el espíritu. Hay una lucha, ¿verdad? Pero si nos ponemos en las manos de nuestro Dios, Él nos dará la fortaleza y Él nos ayudará. Él nos agarrará de nuestra mano derecha y nos dará la fuerza que necesitamos. Me conmoví, ¿verdad?, al estar hablando de David. David es un hombre maravilloso aquí que nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad?, en la palabra. Un hombre, ¿verdad?, que lo vimos que venció al gigante Goliat. Vemos que defendió, siendo un jovencito, defendió al pueblo de Israel. Cuando Saúl, que era un rey con mucha experiencia en guerra, no se atrevió a pelear en contra de Goliat, porque Goliat tenía al pueblo de Dios, ¿verdad?, con temor. Pero vemos que este joven fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, y en ese nombre enfrentó a Goliat y fue, ¿verdad?, soportado por Dios y venció. Y vemos nosotros que el Señor lo escogió. Cuando el Señor desecha a Saúl, Dios se provee del nuevo rey. Y era este joven, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, no te desanimes, que fallamos, pero que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, también lo tenemos que tener presente, porque de nuestros errores aprendemos para no fallar a la siguiente vez. Entonces vamos a estar leyendo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo un poquito, les hablaré de los censos, que hubieron, ¿verdad? Que Dios le dio a conocer a Moisés que tenía que hacer un censo, ¿verdad?, de la gente. Y fue en el libro de Éxodo, en el libro de Números, ¿verdad? Vemos nosotros que hubieron los censos que Dios ordenó. Ahora vamos viendo aquí en el libro de Crónicas, que será nuestro principal libro que estaremos leyendo en estos momentos. Si pueden, con toda reverencia, tomen sus Biblias y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Vemos nosotros que en el libro de Éxodo y de Números se nos habla cuando Dios le mandó a Moisés, ¿verdad?, que se censara la gente. Y aquí en este caso, ¿verdad?, estamos viendo que Satanás, el enemigo de las almas, se levanta en contra del pueblo de Israel e incita a David a que haga ese censo. ¿Qué vemos aquí nosotros? Que el enemigo, como dice la palabra, siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar y siempre incitando a las personas a hacer el mal. Lo vemos en estas fechas actuales, en este mundo, cómo pasan situaciones en las cuales ha sido el enemigo de las almas el que ha incitado, el que ha dado la idea a la persona para que haga cosas que Dios no mandó. Entonces, por eso nosotros, como seres espirituales que servimos a un Dios grande y poderoso, tenemos que tener nuestros oídos
abiertos a la voz de Dios y nuestros ojos espirituales mirando la palabra y entendiéndola y obedeciéndola. Porque el enemigo siempre va a venir a incitar, a hablar, a susurrarte cosas que Dios no mandó. O cosas que se parecen como que son de parte de Dios y no lo son. Por eso debemos de tener el discernimiento espiritual para saber cuando Dios nos está hablando. Y para eso debemos de tener una relación muy estrecha con nuestro Dios, pidiéndole siempre que nos dé la dirección. Pero estamos propensos a fallar. Vemos David tenía una relación con Dios estrecha. Vemos muchos de los salmos escritos por él que nos inspiran a nosotros en este tiempo a tener fuerzas, que nos dan ánimo, que si vemos que un hombre como él tuvo sus luchas, sus pruebas y sus fallos, nos animan a nosotros que podemos nosotros también salir adelante de la mano de Dios, tomados de la mano derecha de nuestro Dios para salir adelante de las luchas y de las pruebas y de las situaciones. Pero vemos nosotros que en este momento, en este capítulo, vemos que Satanás se levanta en contra del pueblo de Israel. Un pueblo escogido por Dios, un pueblo, ¿verdad? Maravilloso, que ha sido muy bendecido y que a través de él, de ese pueblo, nosotros también hemos alcanzado la bendición que era para ellos. Bueno, vamos a ver que hubo censos, ¿verdad? Vamos a estar mirando en la palabra, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 11-16. Les leeré así como un poquito rápido eso para que no me desenfoque yo de la palabra, ¿verdad? Que Dios quiere que traigamos en este día. Dice así en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11-16, nos dice así. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, y el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor le ordena a Moisés que cense al pueblo y le dice cuánto se daría, ¿verdad?, por rescate de cada persona, de su persona, de cada uno. Y entonces dice que es medio ciclo, ¿verdad? Y que ni los ricos iban a dar más, ni los pobres iban a dar menos. Eso era como el estándar para todos. Entonces nos vuelve a hablar en el libro de Éxodo, ¿verdad? Otra vez la palabra nos habla otra vez del censo en el libro de Éxodo. En el verso 38, en el capítulo 38, verso 26, discúlpenme. Dice así, dice, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaran por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. También nos vuelve a hablar en el libro de Números, capítulo 1, versos del 1 al 3, ¿verdad? Vamos a leerlo rapiditamente. Discúlpenme, ¿verdad? Pero quiero que lo tengan presente. Que tengan presente esto para que puedan entender el capítulo
21 de Primera de Crónicas. Dice así: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón, por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Vemos nosotros, ¿verdad?, que se hace el censo ordenado por el Señor en el monte de Sinaí, y Moisés y Aarón iban a hacer ese censo, ¿verdad? Y ser contados de los varones de 20 en arriba, que están listos, ¿verdad?, para pelear. Entonces vemos que son los que están listos para ser tomados para el servicio militar, para pelear en las batallas, en las guerras. Los hombres mayores de 20 años. Y el tercer censo se registra de nuevo en Números, en Números 26. Es cuando iban a entrar a Canaán. Sirvió tanto de base para la división de la tierra como para propósitos militares. Y vemos nosotros que vamos a ir ahora a ver, ¿verdad?, que David manda hacer ese censo, a ver con cuántos hombres y con cuánta gente cuenta. Este hombre que fue de victoria en victoria, este hombre que sabía que la mano de Jehová de los ejércitos estaba con él, este hombre que después de vencer a los gigantes, ¿verdad?, manda a contar la gente. Y vamos a seguir leyendo, que es interesante. Dice así: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: iré a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Joab no estaba de acuerdo con que esto que David estaba ordenando se hiciera. Pero David era rey y entonces se tenía que obedecer. Entonces dice: y dijo Joab, ¿verdad?, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recurrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Al Señor no le agradó, porque el Señor no mandó a hacer este censo. Esto fue que David se dejó, ¿verdad?, aconsejar por el enemigo de las almas. Y quiso saber con cuánta gente contaba. Se le olvidó que no era, ¿verdad?, que no era la mano del hombre la que le daba la victoria, sino era la mano de Dios sobre estos hombres para que pudieran vencer. Se le olvidó a él en ese momento que no era con caballos, ni con ejército, ni con espada,
sino que es el poder de Dios y su Santo Espíritu el que nos da la victoria. Entonces, al olvidar esto en ese momento y creer que era una idea buena, manda a hacer ese censo. Pero Joab era entendido y él sabía que eso no era agradable delante de los ojos de Dios y que eso iba a causar, ¿verdad?, un mal al pueblo de Israel. Y que le iba a ser contado, ¿verdad?, como pecado. Entonces, dice así: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. Vemos que David reconoce que tomó una decisión, ¿verdad?, sin pensarlo bien. Por eso dice alocadamente. A veces tomamos decisiones nosotros así como David, sin consultar al Señor, sin preguntarle: Señor, enséñame si tú estás de acuerdo en esto que voy a hacer, en esta decisión que voy a tomar. Enséñame. A veces lo hacemos, yo lo he hecho, he actuado locamente, ¿verdad? Pero paga uno las consecuencias. El Señor nos perdona, pero hay veces que nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestras decisiones locas. Dice, entonces Dios, ¿verdad?, le habla a través del vidente a David. Dice: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Vemos nosotros que le da 3 opciones para que él escoja una de ellas. Y viniendo a Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, pero no caiga en manos de hombre. Vemos nosotros que David reconoció que Dios estaba siendo misericordioso en darle la oportunidad de escoger estas 3 opciones. Y él tenía que escoger una. Y él escogió, ¿verdad?, que fuera Dios el que tomara, ¿verdad?, su espada. Y como dice ahí, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Porque David sabía que la maldad del hombre, el hombre no tiene misericordia. El hombre es malvado por naturaleza. Y entonces nosotros, ¿verdad?, si vamos a este tiempo actual, vemos la maldad del hombre. Vemos cómo en un instante el hombre puede tomar venganza de su mano y hacerle mal a otro, quitarle la vida. Y no quitársela solamente, ¿verdad?, se la quita de una manera violenta, de una manera cruel y despiadada. Vemos nosotros en el mundo, en este mundo, que hay gente que sin piedad y sin misericordia le cortan la cabeza a alguien por el solo hecho de proclamar el nombre de Dios y de decir que Jehová de los ejércitos es su Dios y no negar su nombre, ¿verdad?
y reconocer que Jesucristo es su Salvador. En días pasados yo le mostraba al grupo de oración una muchacha que por el solo hecho de haber estado en una reunión cristiana, ¿verdad? Fue quemada viva. Y la gente enardecida gritaba, ¿verdad? Que le echaran gasolina. Y cuando ya la vieron tirada en el piso quemándose, gritaban sin misericordia y sin piedad. Ese es un pequeño ejemplo de lo que la gente el hombre malvado, no tiene misericordia de otro hombre. Las cosas que pasan en este mundo, crueles y terribles, no son por causa de nuestro Dios, son por causa de la maldad del hombre, el hombre que no tiene misericordia. Entonces David prefería estar en las manos de Dios para que Dios hiciera con él conforme Dios quisiera, porque sabía que Dios era misericordioso, como dice, en extremo. Porque grandes son sus misericordias cada mañana. Porque el Señor, ¿verdad? Es maravillosamente bueno. Y sus misericordias son para siempre. Y entonces David dice eso, ¿verdad? Que prefiere estar en las manos de Dios. Dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Vemos nosotros, ¿verdad? Aquí nos enseña la misericordia de Dios. Cuando le dice al ángel que está a punto de destruir, ¿verdad? Basta ya, porque su misericordia es grande. Y porque dice ahí, ¿verdad? Se arrepintió de aquel mal. Dios no nos quiere hacer daño. Perdónenme, pero hoy estoy muy conmovida por esta palabra que estoy leyendo. Dios no nos quiere hacer daño. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Él mismo nos enseñó que Él se arrepintió de hacer mal. Y es maravilloso. Es maravilloso. Me conmuevo. Yo cuando leo la palabra, yo soy sensible a la palabra. Me conmuevo. Me conmuevo de saber que sirvo a un Dios grande, fuerte, maravilloso y misericordioso, que se conmueve de nosotros, que sabe que somos polvo. Él nos conoce. Por eso es mejor estar en las manos de Dios y cuando cometemos errores, permitir que Él nos corrija, porque Él tiene misericordia. Perdónenme, estoy sensible, ¿verdad? Soy de carnita y hueso, como lo son ustedes. No pensaba yo llorar, no estaba en mis planes, pero me conmuevo. Y Dios le permite a David que cuando David alza sus ojos, David mira al ángel que estaba con esa espada desnuda, lista, con su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas
¿Qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Omán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose a Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Vemos que Ornán era un hombre entendido y sabía todo lo que se necesitaba para hacer la ofrenda y el holocausto, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que él ofrece todo. Y entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar el peso. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Vemos nosotros que David conocía perfectamente a Dios, ¿verdad? Conocía lo que le agradaba y tenía temor porque David era temeroso de nuestro Dios. Pero él ofreció, ¿verdad?, las ofrendas de holocausto en ese lugar. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que el Señor le respondió con fuego. Y él hizo esa ofrenda de paz. Y vemos nosotros como nuestro Dios maravilloso es bueno. Y aceptó ese holocausto y esa ofrenda, ¿verdad? Él entendió y él sabía quién era David. Desde que lo escogió, el Señor sabía que David tenía, ¿verdad?, sus situaciones, sus fallas, que no era perfecto. Asimismo, el Señor nos conoce a nosotros. El Señor te conoce a ti. El Señor sabe, ¿verdad?, que no eres perfecto. El Señor sabe que tienes tus partes, ¿verdad?, donde tienes que ser trabajado, y que tienes debilidades, que todos, ¿verdad?, como dice el que crea que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos propensos a fallar. No hay perfección en nosotros. Pero lo que le agrada al Señor es que nosotros lo reconozcamos. Reconozcamos que no somos perfectos y que necesitamos de su ayuda, de su protección, de su dirección y de su amor y misericordia. Por eso, en esta hermosa tarde, quiero decirte que el Señor te ama. Te ama tal cual eres. Solamente el Señor quiere que tú, ¿verdad?, tomes conciencia de las cosas que el Señor quiere hacer en tu vida, de la manera que el Señor quiere usarte. Porque si tú te esperas a ser perfecto, a decir, no, yo tengo muchas faltas, yo fallo,
no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Estás cometiendo un error, porque tú tienes que dejarte usar en las manos del Señor y Él te irá perfeccionando, Él te irá puliendo, Él te irá haciendo a la manera de Él, conforme al corazón de Dios. Él te irá moldeando, porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor nos ama y el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Es hermoso el leer la palabra, se conmueve uno, claro que sí, porque cuando uno va adentrándose en ella, uno va entendiendo y uno va mirando más claro. Los ojos de nosotros se nos aclaran y entonces entendemos las cosas espirituales, ¿verdad? A la manera en que están escritas. El quinto censo se hizo con los que volvieron de Babilonia. Este censo se registra en el libro de Esdras 2 y Nehemías, capítulo 7, versos 6 al 69, el cual se realizó para fijar las herencias en la tierra santa. Este censo dio como resultado un número en la población de 42.360. Y los últimos censos que se registran en la Biblia los encontramos en el Nuevo Testamento y se hace mención de 2 censos romanos en Lucas 2 y Hechos 5:37. Por último, se debe de considerar que no es fácil determinar con certeza si estos números son exactos, ya que en la antigüedad no se usaban números, sino letras con equivalencia numérica. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que la palabra es maravillosa, maravillosa. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Ya para despedirnos, en el libro de Segunda de Samuel, verso 24. Dios me les bendiga. Estoy muy feliz de poder leer la palabra con ustedes. Dice así la palabra. Aquí es donde se nos repite otra vez, ¿verdad? Como leímos en el capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 21, ¿verdad? Lo vamos a leer ahora en Segunda de Samuel, capítulo 24. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, sobre los capitanes del ejército. Salió, pues, Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Josdi, y de ahí a Dahán y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos y de los Cananeos, y salieron al Neguei de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Aquí se nos especifica muy bien cuánto duró, ¿verdad? Este trabajo de contar, de censar a las personas. 9 meses, ¿verdad? 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga.
Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tierra? Piensa ahora mismo y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas más. No caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová está junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos o ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Con esto que es para cerrar, ¿verdad? Esta enseñanza que nos habla nuevamente está escrito aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, todo el capítulo completo, ¿verdad? Se nos vuelve a repetir lo que hemos leído allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 21. Maravilloso. Digo, Primera de Crónicas, capítulo 21. Discúlpenme, me distraje un momentito, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la palabra de Dios no se contradice, que debemos de ir buscando, ¿verdad? Un poquito a lo profundo para que podamos entender. Ahora entendemos que cuando se censaba a la gente, ellos tenían que ofrecer, ¿verdad? Medio ciclo por cada persona. Y vemos nosotros que en este caso, cuando David hace el censo, ¿verdad? Él lo hace no por mandato de Dios, sino porque él quiere saber con cuántos hombres cuenta. Y en ese momento, pues él, por el momento, ¿verdad? Alocadamente se le olvida que la mano de Dios es la que siempre le ha dado la victoria en cada una de sus batallas y que es la mano de Dios misericordiosa que lo ha perdonado siempre. Eso es lo que no se le olvida, ¿verdad? Que Dios es misericordioso y bueno. Así que Dios me les bendiga. Espero en esta tarde que les haya gustado leer conmigo la palabra. Dios me les bendiga. Sigan orando por mí para que el Señor me siga dirigiendo y pueda yo seguir compartiendo con ustedes la palabra. Les amo en Cristo Jesús a cada uno y espero que vayan leyendo la palabra así para que el Señor nos vaya dando entendimiento y sabiduría y podamos ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Porque a veces leer la palabra así nada más rapidito, a veces no se ven cosas que se ven cuando uno la lee más detenidamente y el Espíritu Santo nos dirige. Dios me les bendiga. Su hermana María Maza les ama. Hasta el próximo
mensajito. Bye bye.